El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Buenas noches nuevamente, privilegio nuevamente estar delante del Padre aquí en este lugar especial para hacer nuestra meditación, y quiero darle nuevamente una bienvenida a nuestra meditación acerca de la vida cristiana. Así que es mi privilegio nuevamente en el nombre del Señor entregarte esta reflexión para que tú crezcas espiritualmente y sigas al Maestro Cristo Jesús que está allá en el cielo. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuevamente, privilegio venir en este momento a tu presencia, pedir tu perdón, pedir justificación, pedir la presencia de tu Santo Espíritu para que pueda dirigir nuestras vidas a través de tu palabra. Por favor, Señor, si en algo hemos pecado, perdónanos. Queremos abrir tu palabra con la certeza y la seguridad de que tú estarás con nosotros como lo has prometido. Danos tu perdón, bendice a todos nuestros amigos que nos ven en las redes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para mí nuevamente es un privilegio darte la bienvenida a todo el área de Los Ángeles, América Latina, Long Beach, México. Para nosotros, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de poder nuevamente invitarte para que estés con nosotros en este espacio y que juntos contemplemos al Maestro Jesucristo, y para que el Padre también nos conduzca y sea también para él la honra y la gloria. Vamos a la Biblia. Así que nuestra reflexión se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Mira, a manera de introducción, ¿qué pasa cuando una persona se hace cristiana? Mira, así como una persona conquista en el noviazgo a su pareja, en este caso el varón conquista a su damita y se enamora y enseguida se casan porque ya no pueden estar separados, así es la vida cristiana. El Señor Jesús nos enseña a través de su palabra, conocemos su palabra, su vida, nos enamoramos de Jesús y tomamos la decisión del bautismo. Y a partir del bautismo inicia prácticamente la vida cristiana. No antes, sino a partir del bautismo. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú haces un pacto con Dios, Él te fortalece, Él te sostiene, Él te guía, Él está contigo donde quiera que vayas. Y por eso es que en los pecados antiguos ya no volvemos a ellos. Si antes robaba, ahora devuelve lo que por accidente, ¿verdad?, nuevamente recibe. O si es dinero extra le dan en algún lugar, lo regresa. O también si antes andaba adulterando con más mujeres, alinea su vida. O si bien antes mentía, trata de no mentir. O si antes prácticamente hacía lo malo, ahora trata de hacer lo bueno. Y es como prácticamente va cambiando la vida. Así que, a manera de introducción, prácticamente es un cristiano. Vamos a ver qué podemos aprender en esta tarde, en esta noche, acerca de la vida cristiana. Mira, la primera pregunta que tenemos aquí ¿es necesario nacer de nuevo? Mira, hay un texto lindo en la historia de la vida de Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Un fariseo, ¿verdad?, de aquel entonces era doctor en la Biblia, conocía la Escritura, era de los del Sanedrín y se llamaba ¿qué? Nicodemo. Mira lo que platica Nicodemo con Jesús. Dice el texto, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él.
Y sigue hablando el texto, versículo 3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sigue hablando Jesús. Respondiendo Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, quiero explicarte estos versículos desde el capítulo 3, ¿verdad? Que está aquí, hasta del 1 al 6, cómo se puede explicar el nuevo nacimiento. Nicodemo no lo entendía. El Señor Jesús, al igual que a ti y a mí, nos está explicando en esta noche, en este momento que tú estás viendo esta presentación. Porque muchas personas no entendemos lo que es el nuevo nacimiento. Es más, mira, él siendo una persona educada, digamos, instruida en la palabra de Dios, de los fariseos, de los más grandes hombres que conocían la religión, él no entendió. Probablemente en este momento también tú no entiendas, pero te digo una cosa. El Señor Jesús se refería prácticamente a un segundo nacimiento. Y ese segundo nacimiento se logra a través del bautismo. Mira, de parte de Dios, nosotros nacemos a través de papá y mamá. Ahora, en el segundo nacimiento que Dios quiere que entremos para entrar al reino de los cielos, es que tú y yo debemos nacer ¿de qué? De agua y del Espíritu, así como nació Jesús. Vamos a explicar un poquito nuestra siguiente diapositiva y vamos a ver lo que dice. ¿Qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Jesús? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A partir del nuevo nacimiento, que es el bautismo, a la luz de la Escritura, tú y yo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Como te mencionaba en el tema del bautismo, a partir de ese momento todo tu pasado quedó enterrado en una tumba de agua, de acuerdo a como lo hizo Jesús. Y a través de esa tumba de agua que es el bautismo se cumple toda justicia, solamente porque el Señor Jesús lo dijo. Así que, ¿nuevas qué? Nuevas criaturas. Ya no hay ningún pecado escrito a partir de ese momento en tu libro de pecados. ¿Por qué? Porque has decidido echar tu suerte con Jesús. Mira, tenemos una pregunta y vamos a decir, ¿cuál es la fórmula para la vida eterna? Bueno, vamos a explicarlo. En esta parte, tú y yo vamos a entender, mira, 1, cuando naces 2 veces, mueres una sola vez. Es decir, el nacimiento de la carne que viene de papá y mamá, y el segundo nacimiento que es el nacimiento de ¿quién? Del Espíritu, que es a través del bautismo. Tú sabes que Jesús nació, Jesús tomó este bautismo para darnos como el ejemplo, y al nacer del agua y del Espíritu es este nuevo nacimiento, segundo nacimiento. ¿Qué pasó? El Señor Jesús fue bautizado en el agua, después sale, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios descendió sobre él como forma de paloma. Así que igualmente cuando uno se bautiza del agua, desciende el Espíritu Santo en nosotros y a partir de allí Él es nuestro máximo guía en la enseñanza y a donde quiera que vayamos. Y mira, después del segundo nacimiento viene ¿qué? Solamente la muerte, diríamos natural. Mueres una vez de una forma natural. Y cuando viene Jesús, que es la parte más bonita, mira, vamos a encontrar estas promesas. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tenemos la clave. Cuando una persona va al descanso, nació 2 veces, se muere natural. Pero cuando viene Jesús, mira, esto es lo que pasa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 17, para los que estén vivos. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al versículo 18. Bien, ahora mira, esa es la parte de ¿quién? De los que nacen 2 veces. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona solamente nace una vez? Mira, cuando naces una vez, mueres 2 veces. ¿Qué significa esto? Mira, el nacimiento de la carne es natural.
te vas a la muerte natural, como el primero también, pero el detalle es que en la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre, ahí se va a morir de nuevo. La muerte natural, y después del milenio viene ¿qué? La segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. Veamos algunos textos. Por ejemplo, aquí entendemos lo siguiente, vean. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Mira, en este momento, ¿verdad? Después, aquí resucitan prácticamente los malos, después del milenio. Pero antes resucitaron ¿qué? Los buenos. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre los justos. Porque el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y esta es la segunda muerte. Por eso es que te decía, ¿no? En la fórmula es que si yo nazco solamente una vez, voy a morir 2 veces. Es decir, nazco de papá y mamá, pero no decido bautizarme conforme al mandato de Jesús, entonces muero de forma natural. ¿Sí? Me porté mal, etcétera, etcétera. Cuando venga el juicio divino, que lo trae el Señor Jesús, solamente el veredicto es ¿qué? Culpable. Así que no me voy a levantar en la primera resurrección. Hasta la segunda resurrección, que ocurre después del milenio, es ahí donde me levanto con todas mis imperfecciones, pero para recibir ¿qué? El castigo. Y ahí viene ¿qué? Prácticamente la segunda muerte, que como dice la Escritura, es el lago de fuego y azufre. Así que como te decía, a partir de este momento que tú y yo nacimos y tenemos conciencia de lo que hemos hecho, iniciamos una vida ¿qué? Una vida cristiana. Y mira, y si iniciamos una vida cristiana, entonces la salvación viene por gracia. Así que encontramos al apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos del 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el privilegio que tenemos prácticamente todos los hijos de Dios, al echar nuestra suerte con Jesús a través del bautismo, iniciar la vida cristiana, es que ahora somos salvos por gracia solamente. Probablemente hagamos muchas obras, pero la gracia ¿qué? Es prácticamente la que nos redime, la que nos salva nada más, y la gracia es Jesús. Así que la vida cristiana empieza por la salvación por gracia. Ahora vea, en la primera parte, diríamos, de nuestra vida, debemos de tener una vida de oración. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? 1 Pedro capítulo 4 versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Mira, entramos en la vida cristiana, en estos tiempos finales que estamos viviendo prácticamente, entonces debemos de ser ¿qué? Sobrios y velad en oración. Que esa es la clave prácticamente para nuestra vida que estamos iniciando. Y por eso te puedo decir aquí, por lo menos unos textos interesantes. Tú en tu casita con todo el tiempo puedes repasar estos textos. Mira, Mateo capítulo 6, versículos 6 a 7 dice, mas cuando tú ores, entra a tu casa y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Y cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán ¿qué? Escuchados. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabéis de las cosas que tenéis necesidad. Ahí tenemos el primer texto. Salmo 55, 16 y 17 dice el rey David, tarde, mañana, al mediodía clamaré, dice, y él me oirá. Ahí tenemos prácticamente a David dándonos el ejemplo de buscar a Dios en la mañana, al mediodía y en la noche. O bien el ejemplo de Daniel. Daniel capítulo 6, 10 dice que él oraba 3 veces al día. Y si él oraba 3 veces al día, entonces tenemos una cadena de oración de todo el tiempo. Así que al iniciar la vida cristiana, prácticamente iniciamos ¿qué? Orando en todo tiempo. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar. Y al orar sin cesar, buscas a Dios de todo corazón. Jeremías 29, 13. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí lo estamos buscando de todo corazón porque estás en ese momento en comunión con Dios. Proverbio 8, 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que si en ese momento
muy de mañana encuentras a Jesús, ya tienes que la protección divina, tienes el perdón prácticamente y la confianza de que el Señor estará contigo. Y por eso el profeta Isaías 26, 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová el Todopoderoso, porque Jehová el Todopoderoso es la fortaleza de los siglos. Y también te mandan como a Josué. Josué 1:3 dice: mira, he aquí que os he dado toda planta que pisare vuestro pie. Y el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así que con estos ánimos, cada mañana tú y yo, cuando entramos en oración con Dios, deben de estar ¿qué? Con nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es decir, Dios te manda para que tú le eches ganas, hagas un esfuerzo, porque Él ya lo hizo. Y por eso Salmo 37, 4 y 5 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahí está la clave, confía en el Señor. Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Tienes estas promesas, aquí tienes la Biblia. Mateo 7, 7 a 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Ahí tenemos la puerta. Dios nunca cierra la puerta a nadie. Dios siempre está puesto para oír. ¿Quién? Aquel que le busca de todo corazón. Y por eso Mateo 21, 22 dice: todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. ¿Quieres tener confianza en Dios? Mira, de todo corazón búscalo en oración. Y por eso San Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí está la clave prácticamente de ¿quién? De mi vida cristiana que inicio todos los días, diríamos que en oración. Y la segunda parte diríamos el estudio devocional. Y dice aquí: ¿cuál es el alimento espiritual diario? Bueno, en el tiempo de Josué, tú sabes que Josué es el que le sigue a Moisés. Es el líder prácticamente que va a introducir al pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto, después de los 40 años allá en el desierto. A Josué se le da este ministerio de poder introducir ¿a quién? Al pueblo, a la Canaán terrenal en aquel entonces. Y mira lo que le dice. A Josué dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, a Josué se le da el ejemplo, se le da el consejo. Mira, lee la Biblia. En aquel entonces la ley era la Torá. Los 5 primeros libros sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que en aquel entonces era la Torá. Era la guía máxima hasta hoy también. ¿Por qué? Porque tú no puedes desechar esa Torá o ese Pentateuco que comúnmente le llamamos. Así que le dice: no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Es decir, la palabra de Dios está a tu derecha y a tu izquierda, para que seas ¿qué? Prosperado. Y le sigue dando el consejo y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, cuando uno echa la suerte con Jesús e inicias prácticamente la vida cristiana, esas son las promesas. Dios lo ha prometido, Él nunca falla. Por lo menos el alimento, el trabajo, la familia, o sea, siempre van a tener ¿qué? Lo necesario. No vas a tener muchas riquezas, porque no vamos a robar. ¿Sí? No mucha fama probablemente, pero siempre el Señor estará ¿qué? Estará contigo, que es la parte más importante. Y mira, dentro de esas partes del estudio de la Biblia, tienes aquí todos estos textos. Y en estos textos vas a encontrar ¿a quién? Al Maestro Jesucristo. Solamente voy a tomarlos al azar. Por ejemplo, San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. En aquel entonces el Señor Jesús los lleva al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla ¿de quién? Del Señor Jesús. Y por eso Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y ahí estaba refiriéndose Jesús a que el Antiguo Testamento ¿qué? Habla de Él. Y por eso Miqueas 5:2 dice:
hablando en cuanto al nacimiento, pero tú, Belén, de la tribu de Efraín, pequeña para estar entre todas las ciudades de Judá, de Judá, familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso es lo que le llevaba a Jesús. Así que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hoy en día nos hablan de ¿quién? De Jesús. Y por eso San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, aunque has enviado. Y San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y el 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús? Porque Él es el único sacrificio. Y San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Entonces vamos a entender que a la luz de la Escritura, la Biblia prácticamente ¿qué? Te habla de Jesús. Y esa es la parte de ¿quién? Devocional de un cristiano. 1 Timoteo 2:5 es un mediador. 1 Juan 2:1, un abogado. Leo este texto, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces estamos dando a entender que cuando tú escudriñas la Biblia, ¿verdad?, que es parte de tu formación en la vida cristiana, encuentras solamente a Jesús. Tú no vas a encontrar que los apóstoles resucitaron, no vas a encontrar que etcétera, etcétera, nada de eso. Vas a encontrar solamente al Maestro. Y por eso Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la derecha del Padre y el que también intercede por nosotros. Y ahí está el Maestro Jesús, intercesor, mediador y tu abogado. Apocalipsis 1:7 dice: y Él dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que habrá de venir, el Todopoderoso. El Señor Jesús es nuestro Dios Todopoderoso, es el Señor Todopoderoso. Y por eso Apocalipsis 19:16 dice: y en su frente y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está el Maestro, Él es el jefe. Sí, a Él dirígete, no te dirigas a los humanos, a Él adóralo. Y Apocalipsis 1:8, ¿verdad?, que ya lo leímos, el alfa y el omega. Y 1 de Pedro, capítulo 3:22 dice: y habiendo subido al cielo, se sentó a la derecha del poder de Dios. A Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades o principados. Y ahí estamos hablando que a Él se le sujeta ¿a quién? El Satanás y sus demonios. ¿Esos son los qué? Las potestades. Así que, por la gracia de Dios, es un privilegio presentarse al Señor Jesús, que todos los días debiéramos ¿de qué? De invitarlo y de conocerlo. ¿A través de quién? A través de su palabra. Solamente algunos textos. El libro de la educación, un libro de la educación de la señora Elena de White, en la página 132, te lo digo como educador, dice: la misma mano que sostiene a todos los mundos en este universo, la misma mano que sostiene todas las órbitas para que ninguno se salga de ella, fue la misma mano, y es la misma mano que fue clavada en el Calvario. Mira, ese es el Señor, un Señor lindo, un Señor que a la luz de la Escritura es nuestro Rey, es nuestro Dios. Y ahí está el Señor Jesús. Yo te lo quiero presentar para que en tu vida cristiana que estás iniciando, Él sea tu compañero del camino. Y en la pregunta 6 dice: ¿qué nueva experiencia maravillosa tendremos? Mira, aquí dice la palabra de Dios lo siguiente: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mira, tú empiezas la vida cristiana, eres una persona de oración, eres una persona que estudia la Biblia, y día con día, ¿quién? El Espíritu de Dios, ¿qué? Nos santifica. Y Él es el que se encarga de ¿qué? De todo nuestro ser, de forma ¿qué? Integral. ¿Para quién? Para la venida de nuestro gran Rey, el Maestro Jesucristo. Y por eso que la pregunta número 7 dice, hablando de una vida de testimonio: si tú oras, si tú estudias la Biblia, y si el Espíritu Santo te dirige, mira lo que vas a hacer. Y la pregunta es: ¿qué trascendental misión confió Dios a sus hijos? Y Mateo 28:19, el Señor Jesús lo dijo: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mira, Jesús, ahora que iniciamos la vida cristiana, nos dio ¿qué? Una misión. Así que ahora tenemos un nombre, somos cristianos, y donde quiera que vamos, tenemos ¿qué? Una misión. Y esa misión es llevar a Jesús a todas aquellas personas que tristemente se encuentran perdidos. Así que por la gracia de Dios, ese es ¿qué? Ese es el mensaje de nosotros ahora. La misión que portamos es ¿qué? Es un cristiano hablando de ¿quién? De Jesús. Y el versículo 14 se cumple para ti y para mí. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mira, es un privilegio invitarte en este momento para que veas cómo se está predicando el evangelio. Y al predicarse el evangelio quiere decir que llega a tu vida, llega a tu familia, llega a tus hijos, llega a tu casa, llega a tu iglesia. Y por eso es que estás conociendo de Jesús. Porque llegado el tiempo para que no te pierdas, ni nadie se pierda en tu casa, el Señor te manda ¿qué? Estos mensajes de esperanza. Y por eso es lo más bonito, que en este tiempo final el evangelio se predica por testimonio. Es decir, a través de la palabra de Dios y ahora por testimonio. ¿Qué significa por testimonio? Que las personas viven y hacen la diferencia al lado de Jesús. Así que en la pregunta siguiente dice, ¿qué trascendental misión confió Jesús a sus hijos? Continuamos con la misma, Y dice Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Mira, como el Señor Jesús no ha venido como juez de vivos y muertos, nadie ha recibido la recompensa. Nadie se ha subido al cielo, como para decir, se murió y se fue al cielo. No, eso no es cierto. Es lo que comúnmente encontramos en la mayoría de hermanos que a veces nos cuesta o no entendemos las escrituras. La Biblia no se puede contradecir, porque imagínate, si el Señor Jesús, que es el juez, fíjate, no ha venido para juzgar a vivos y muertos, entonces quiere decir que nadie se le ha juzgado. Y como a nadie se le ha juzgado, nadie está en el cielo, ni en el infierno, porque el infierno va a ser el lago de fuego y azufre después del milenio, de acuerdo a Apocalipsis 20, ahí lo puede leer. ¿Sí? Entonces, como nadie se ha ido al cielo, solamente Él es ¿qué? Él es el único del cual debemos de hablar. No exaltar a ningún santo, solamente a Jesús, al Señor Jesús, porque Él es el juez. Y si quisiéramos saber de los santos, hasta que venga Jesús se van a levantar ¿qué? De las tumbas, como tú y yo, si es que descansamos. Y mira, en esta vida también viene una vida de pruebas, como cristianos, en esta vida cristiana. Y aquí tenemos la pregunta 8 que dice, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Primera de Pedro, capítulo 4, 12 y 13 dice lo siguiente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira, si tú y yo seguimos a Jesús, vivimos la vida de Jesús, va a haber pruebas, pero gózate en las pruebas. Una de las bienaventuranzas que se encuentra en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados si por mi causa sois perseguidos. Y ahí está, el ser cristiano, mi hermano, mi hermana, amigos que nos ven en las redes, el ser cristiano es un privilegio porque tienes un nombre, ¿sí? Y ahora eres ¿qué? Eres un cristiano y sigues al Maestro Jesucristo. Él es la esperanza de vida eterna. Mira, otro versículo de Santiago 1:12 dice lo siguiente, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Perdón, no se pudo separar ahí. Pero algo interesante, mira. Dice, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de la vida. En esta vida, dime, ¿quién no tiene pruebas? Todos tenemos pruebas. Todos somos tentados. Y en esas tentaciones solamente nos queda clamar ¿a quién? A Jesús. A clamar al Padre en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Para que nos ayude a salir victorioso. Y aquí en este pequeño mensaje dice, las pruebas en tu vida son el terreno donde Dios hace crecer tu fe. Y es cierto, ahí se prueba la fe, por la gracia de Dios. ¿Sí? Y mira, sigue hablando la misma pregunta en cuanto a las pruebas. Dice lo siguiente, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Mira, en esta parte tú y yo vamos a entender que a la luz de la Biblia es cierto que somos ¿qué? Tentados y probados, pero Dios ¿qué? Nos da juntamente diríamos la salida ¿para qué? Para salir victoriosos. Porque Él está a nuestro lado. Acuérdate que Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Y ese es el privilegio. Entonces, si vienen las pruebas, entonces el carácter de Dios se impregna en nosotros. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Mira, uno de ellos, Dios es bueno. Cuando el carácter de Dios se impregna en nosotros, ahora nosotros ¿qué? Somos buenos. ¿Sí? Dios es perfecto. ¿Y sabes cuándo se impregna esa perfección? Cuando por la gracia de Dios empezamos ¿qué? A amar a nuestros enemigos o no guardarle rencor. Mira, Dios es justo. Y diríamos, ¿cuándo es un cristiano justo? Cuando seguimos a Jesús. Y cuando diríamos, ahora en la vida cristiana tratamos de ¿qué? De ser justos, de ser imparciales, no ser parciales, de inclinarme por el lado que me conviene. No, eso no es de Dios. Hay que ser justos como si fuera ¿quién? Como si estuviera Jesús a mi lado. Dios es eterno y mira, y en esta parte de la eternidad solamente te digo que es cuando venga Jesús. Dios es santo, como dice la Escritura. Si Dios es santo, nosotros al estudiar las Escrituras prácticamente somos ¿qué? Santos. Y no estamos ahí colgados o bien puestos en una decoración, no. Ahora los santos somos ¿qué? Nosotros los que caminamos. Los que las personas ven que estudiamos la Biblia y que sí tenemos defectos y errores. Pero ¿sabes quién es el que está con nosotros? Es Jesús. Porque es a través de los errores como los humanos llegamos a estar cerca de Dios. Porque Dios perdona. Y cuando Dios restaura nuestra vida, Él nos acerca a Él. Así que somos ¿qué? Santos en nuestra forma de vivir. Dios es misericordioso. Y cuando tú y yo somos misericordiosos también con los demás, Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces, el carácter de Jesús, al pasar el tiempo en la vida cristiana, prácticamente ¿qué? Se va impregnando en nuestras vidas. Una persona es buena, es justa, es santa, es misericordioso, es perfecto. Y cuando venga Jesús, entonces será ¿qué? Eterno. Y esa es la confianza. Y nos da ¿qué? Esa confianza. Mira, ¿por qué? Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Pero qué bonito es que te vea a ti. Que al buscar la palabra seas uno de los suyos, uno de los buenos. Mira, y dice así mismo, ese fue Proverbio 15:3, Salmos 139, versículos 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Así que no podemos ¿qué? Huir de Dios. Entonces quiere decir que donde quiera que estemos, Dios ¿qué? Está ahí. Dios es omnipresente. Es una de las cualidades prácticamente de su carácter. Mira, que Dios dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso se lo dijo a Abraham cuando Abraham recibió ¿qué? El llamado. Entonces, si Abraham recibió el llamado, tú ese llamado lo estás recibiendo de parte de Dios. Y está diciéndote igualmente, yo soy ¿qué? El Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ese es el mandato de Dios, no es el mandato tuyo ni mío. Y si Él lo manda, tú y yo vamos a ser ¿qué? Perfectos. Dice el versículo de Apocalipsis 19:6, dice, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué? Reina. Así que, esa es ¿qué? La omnipotencia de Dios. La otra cualidad prácticamente de nuestro Dios dice lo siguiente, en el Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes toda. Así que, por la gracia de Dios, ¿Dios qué? Dios lo sabe todo. Mayor que, dice aquí, que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. 1 Juan 3:20. Entonces quiere decir que Dios lo sabe todo. Las cualidades de Dios que son omnipresente donde quiera estar, omnipotente todo lo puede, y omnisciente que todo lo sabe. Esos son privilegios que, por la gracia de Dios, tenemos de conocerle. Para que donde quiera que vayamos, fíjate, podamos ¿qué? Echar mano de sus promesas. La pregunta número 9, continuando prácticamente con nuestra lección de la vida cristiana. Y vea, dice, ¿guardar qué? Los mandamientos, otra cualidad de la vida cristiana. ¿Se deben guardar los mandamientos de la ley de Dios? San Juan 14:15 dice lo siguiente. Si me amáis, guardad
mis mandamientos. Es decir, si tú y yo amamos a Jesús, porque somos salvos por gracia, debemos de ¿qué? De guardar sus mandamientos. Y la otra pregunta es, ¿se deben guardar los mandamientos de la ley de Dios? Seguimos hablando y aquí los tenemos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Bueno, tú puedes checar en Éxodo capítulo 20, versículos de 3 hasta el versículo 17. ¿Por qué? Porque ahí está prácticamente los 10 mandamientos. El número 1 está en el versículo 3, no te lo puse ahí, pero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El número 2 se encuentra desde los textos, versículo 4 hasta el 6, que dice, no te hagas imágenes, ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni les darás culto. Y así continúa aquí el mandamiento. El mandamiento número 3 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y ese es el versículo 7. El mandamiento número 4 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Es prácticamente Éxodo 20 del 8 al 11. El mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento número 5. Ese es el versículo prácticamente 12. Versículo 13 dice, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no robarás. Versículo 16, no mentirás. Y el último, que es el versículo 17, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su criado, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de quién, de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos resumidos, pero tú lo puedes encontrar en el Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 20, versículos del 3 hasta el versículo 17. Por eso que en la vida cristiana, para poder ser perfectos y estar cerca de Dios, debemos de guardar ¿qué? Sus mandamientos. Así que, e igualmente, en cuanto a la vida de oración, tenemos prácticamente la siguiente pregunta que dice, ¿en qué día debería darse la adoración a Dios? Y Lucas 4:16 dice lo siguiente, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, abajo dice, equivale a sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Así que, en la vida cristiana, a esta altura del tiempo, ya cuando todo se ha restaurado la verdad, que fue echada por tierra en el tiempo de la Edad Media, el sábado ya está restaurado. El sábado se guarda aquí en la tierra, porque antes que viniese Jesús, la ley de Dios tenía que ser restaurada para que todo el mundo ¿qué? Conociese sus mandamientos de amor y adorase a ¿quién? A Dios a través de sus mandamientos. Así que, por la gracia de Dios, diríamos que la ley del Señor a través del sábado se guarda ¿qué? Aquí en la tierra. Y vea, en cuanto al culto familiar, por ejemplo, que es parte también de la vida cristiana, la pregunta 12 dice, ¿debería de darse la adoración a Dios en casa? Y Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 8 dice lo siguiente, mira, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y el versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales, ¿qué dice? Entre tus ojos. Mira, esto es lo que se debe hacer todos los días prácticamente en un culto de casa. En un culto de casa o un culto de iglesia. ¿Estamos? ¿Enseñar qué? El temor al Señor. Y aquí menciona de cómo, como padres o como familia, debemos enseñar a quiénes? A nuestros hijos. ¿Para qué? Para que amen al Señor nuestro Dios de todo corazón. Así que el culto familiar nunca debe de ¿qué? De sacarse de la vida cristiana. Y la pregunta 13 dice, debemos de dejar de congregarnos. Hebreos capítulo 10, 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mira, probablemente en esos tiempos de pandemia, allá donde estás tú, no se puedan reunir o congregar. Te digo una cosa, no importa. Tú puedes checar todo esto a través de internet y hacer tu culto, cantar alabanzas y a través de estos temas que se quedan para siempre, hasta cierto tiempo, ¿verdad? En el internet, en el YouTube, puedes volverlos a ver. Así que por la gracia de Dios, tú y yo no debemos de ¿qué? No debemos dejar de congregarnos. Siempre debemos de hacer ¿qué? Reuniones, ya sea en la iglesia o ya sea en ¿qué? En grupos pequeños. La pregunta 14 dice, ¿quién es nuestro guía supremo? Y Colosenses 2, 6 y 7 dice lo siguiente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor,
Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así que nuestro máximo líder, ¿quién es? Es el Señor Jesús. Así que debemos de andar, ¿qué? Como Él anduvo aquí en la tierra, confirmando nuestra fe, arraigados en Él. Y mira, resumiendo entonces aquí nuestro punto de la vida cristiana o el estilo de vida cristiana, tenemos prácticamente la oración constante, después tenemos el estudio de la Biblia, después tenemos el asistir a una iglesia o un grupo pequeño, son las dos opciones. Si no tienes en este momento abierta tu iglesia, puedes hacer reuniones en grupos pequeños. Los grupos pequeños son prácticamente, diríamos, reuniones de desde 5 hasta 10 personas hasta 15, en las cuales prácticamente se reúnen para poder, ¿qué? Compartir la palabra, adorar al Señor, alabarle y estudiar prácticamente la Biblia. Así que ahí tenemos prácticamente la vida cristiana resumida. Y la otra, ¿verdad? Es el testimonio, como decíamos. El que día con día nosotros vivamos la vida cristiana, debemos de hacer la diferencia. ¿Con quién? Con Jesús. Ahí lo tenemos. Entonces, el culto familiar, igualmente como decíamos, ¿no? Cuando es el culto familiar, se hace prácticamente en casa, en familia. Y a través del culto familiar se enseña a quiénes, a los hijos a temer al Señor, a conocer al Señor, y para que ellos tengan la confianza aquí en Dios que les ama, que los protege y que día con día se preocupa por ellos. En pequeñitos, ¿verdad? Se les enseña, como dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su carrera o en su camino para que cuando fuere grande no se apartará de ¿quién? De él. Y es cierto, se enseñan a los niños a través prácticamente de los diferentes departamentos. En la iglesia adventista tenemos nosotros como los departamentos de escuela sabática, en los cuales prácticamente encontramos desde el vientre de la mamá, que tenemos prácticamente a los infantes. Luego siguen los de cuna, infantes, menores, adolescentes, jóvenes y adultos. En las diferentes etapas prácticamente se enseña la escuela sabática los sábados por la gracia del Señor. Así que estás invitado por la gracia del Señor, ¿para qué? Para que puedas aprender. No te vamos a tener allá marginado, nada más guardado, no. Cuando va alguien a la iglesia, un niño, una niña, acorde a la edad, se le deja prácticamente en un departamento. ¿Qué debo hacer? ¿Ok? Número 1, creer y confesar a Jesús como mi Salvador. Y tenemos prácticamente Romanos, capítulo 10, 9 y 10, dice lo siguiente. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y sigue hablando el texto. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que, desde el momento en que iniciamos la vida cristiana, hay que hablar de Jesús. Hay que creer en Jesús, como dice el texto. Vuelvo nuevamente al texto. ¿Sí? Dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Así que ahora solamente tienes un Señor. Y el Señor Jesús está ahí en el cielo, a la derecha del Padre. Él murió por todos nosotros, derramó su sangre por ti y por mí. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Al creer en Jesús, el Padre perdona todo. Y por eso dice el texto, ¿no? En esta parte, porque con el corazón se cree para justicia. Al creer, Dios te justifica. Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces diríamos que al confesar a Jesús, estamos ¿qué? Salvándonos. Y al mismo tiempo estamos ¿qué? Queremos salvar a otros. Ahí tenemos la clave. La parte 2 dice, velad en oración en todo tiempo. Mira, ahora que eres un cristiano y que vives la vida cristiana, todos los días debes de velar. ¿Por qué? Mira, dice este texto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Mira, yo en lo personal no me preocuparía. Yo no me preocupo, porque hay un Señor que me cuida. Yo soy la oveja, Él es el pastor celestial. Yo no me preocuparía, ¿por qué? Porque todos aquellos que deciden echar la suerte al lado de Jesús, el Señor Jesús ha prometido prácticamente ¿qué? Protegerlos contra el mal. Ahí tenemos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el versículo 4 y 5. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O el Salmo 91 completo. Ahí lo tienes de protección. Así que la parte de ser sobrios y velar se refiere a que no te olvides de los consejos de Dios. No te olvides de estas promesas.
¿Por qué? Porque cuando uno se olvida de las promesas, el diablo nos ataca. Y muchas de las veces nos derriba a través de una tentación y nos hace caer. Y por eso tiene ese Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y baluarte es su verdad. He aquí no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio de día destruyan. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te tocará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, por cuanto has puesto al Altísimo, que es tu habitación. He aquí no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y continúa el Salmo. Y ese es el privilegio de ¿qué? De que cuando tú eres sobrio y velas, es que tienes las promesas en tu corazón. Salmo 121 dice, así mismo lo puedes conocer en tu casa, tomar tu Biblia. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. He aquí no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá, ni adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Salmo 121. Mira, todas estas promesas lindas son para ti y son para mí. Y por eso que cuando tú las tienes, olvídate del diablo. El diablo no tiene potestad en ti. Realmente quien tiene la potestad sobre tu persona es el Maestro Jesús. Porque tu vida le pertenece a Él. Porque eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Y a partir de ese momento, a la luz de la Escritura, mira, ya no te preocupes. ¿El Señor qué? Es un vencedor. Y la parte 3 dice, buscar una iglesia que guarde los mandamientos. Apocalipsis 14, versículo 12 dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Así que en la vida cristiana, por la gracia de Dios, la paciencia se desarrolla cuando tú y yo guardamos ¿qué? Los 10 mandamientos que brevemente los dimos. ¿Y qué más tenemos? La fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Es el estudio completo de la palabra de Dios. La que tienes en tu corazón, la que constantemente te deleitas en ¿qué? En estudiar y aprender ¿de quién? Del Maestro Jesús. Así que ese es el privilegio. Y la 4 dice, guardar el sábado como día de adoración siguiendo el ejemplo de Jesús. Mira, ¿cuál es el ejemplo de Jesús? Dice la Biblia, ya lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4:16. Ahí está el ejemplo, ahí está prácticamente el ejemplo de Jesús. Él lo hacía, nos invita a que lo hagamos. Y por eso San Juan 13:15 dice lo siguiente, porque ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también ¿qué? Hagáis. Mira, entonces en la vida cristiana tú no vas a seguir el ejemplo de una iglesia, vas a seguir el ejemplo de ¿quién? Del Maestro Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y si a Él lo sigues, estás en lo correcto. Guarda ¿qué? Los mandamientos, sigue al Señor y prácticamente a la luz de la Biblia deleita ante su presencia. Quiero prácticamente casi cerrar con esta ilustración. Dice, cierto rey vivía muy triste, pues era jorobado. Entonces mandó a un escultor a hacer una estatua de él, pero sin su joroba. Pasado el tiempo, le trajeron la estatua y fue colocada en su cuarto. Todos los días miraba aquella estatua erguida. Imagínate sin joroba, ¿no? Y él estaba jorobado. Pasados algunos meses el rey se sentía feliz. Ahora no tenía aquella joroba. Así también cada día deberíamos mirar a Jesús y buscar ser buenos hijos, buenos cristianos. ¿Qué te parece? Dios es el único que nos manda, ¿sí? Si tú en esta tierra vives contemplando al Señor Jesús, todos esos pecados que tienes en la joroba, que yo tengo en mi joroba, porque eso es el pecado prácticamente, diríamos, ¿no? Denigrarnos. Todos esos pecados son ¿qué? Son quitados. Y por la gracia de Dios, mira, aquí tenemos prácticamente esta invitación. ¿Cuál será tu resolución en este momento? ¿Cuál será tu resolución? Mira, con la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, procuraré vivir ¿qué? Como un cristiano cabal. Es un privilegio para mí hacerte esta invitación. ¿Por qué? Porque el Señor es el que manda. No manda un servidor. Yo fui invitado
Y en esa invitación prácticamente aquí estoy haciendo la misma. Alguien me salvó, ahora yo te llevo esta salvación. Y esto te lo ilustro prácticamente de la siguiente forma. Imagínate, ¿no? Que tú vas prácticamente a un médico porque estás enfermo. El médico te sana. Ahora te vas a tu casa y ves que hay más enfermos, pero no saben en qué médico confiar. Y como el médico con el que fuiste tú te sanó y le tuviste confianza, ahora lo recomiendas. Mira, el médico es Jesús. Nosotros somos los enfermos. Cuando vamos a Jesús y nos sana y nos da esperanza de vida eterna, entonces vamos a casa. Y cuando vemos un enfermo, ¿verdad? Quien quiera que sea, un amigo, un familiar, prácticamente apartado de Jesús o enfermo físicamente, lo llevamos ¿a quién? Al Maestro Jesucristo. Y ese es el privilegio prácticamente ¿de quién? De llevar a todos los enfermos después de que me sanó a mí, al Maestro Jesús. Él es el médico divino que sana todas las enfermedades. Es el médico que se preocupa por ti y por mí, y es el médico que nos da día con día la esperanza de una sanidad, tanto física como espiritual. ¿Te gustaría en este momento, donde quiera te encuentres allá, en tu casita que cómodamente nos estás viendo, aceptar a Jesús? E invitarlo para que en tu vida que vas a iniciar una vida cristiana, puedas prácticamente seguir su ejemplo. ¿Te gustaría? Ponte de pie. Vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos ayude. Y en esta ayuda tú y yo estemos ¿qué? Siguiendo su ejemplo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque a través de tu palabra nos das el privilegio de poder confiar en tus promesas. Ponemos en tus manos, Padre, a todos mis amigos, a todos tus hijos e hijas que nos ven a través de las redes. Bendice a sus familias. En este momento, Padre, probablemente alguno de ellos quiera tomar una decisión de entregarse al bautismo y así mismo, Padre, poder iniciar la vida cristiana. Te lo encomiendo en tus manos, su familia, sus necesidades. En este momento, Padre, quiero poner en tus manos preciosas y santas sus necesidades, su trabajo, su familia, sus hijos. Y en esta noche, Señor, para que tú les guardes y les cuides de todo mal. Como está escrito en tu palabra, el ángel de Jehová, del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso humildemente los pongo en tus manos, Señor, para que sigan tu consejo, sigan tu palabra, le contemplen a usted, Padre, a usted, Señor Jesús, y contemplándole día con día, levanten su cabeza, erguidos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Bendícenos, por favor, en esta noche, guárdanos y cuídanos de todo mal, y danos el privilegio de seguir tus pisadas, Padre, a través de Cristo Jesús. Pues humildemente lo pedimos todo esto en su nombre. Amén y amén. Dios les bendiga por la gracia de Dios y que el Espíritu Santo dirija prácticamente sus vidas. Bendiciones y hasta la próxima. Y quiero darte nada más una pequeña introducción. En nuestro siguiente tema, o digamos, programa, vamos a estudiar prácticamente las profecías, por la gracia de Dios. Los libros de Daniel y Apocalipsis. Así que estás invitado para que con la ayuda de Dios y con la palabra de Dios, un escrito está, y la historia para todos aquellos que conocen la historia cumplida aquí en la tierra, podamos entender prácticamente este sagrado libro a la luz de las profecías. Así que yo te invito para que, al igual que un servidor, pongas un fundamento profético en tu vida y a través de las profecías conozcas ¿a quién? Al Maestro Jesucristo. Conozcas los libros de Daniel, todas las profecías que tiene Daniel, conozcas el libro de Apocalipsis, las profecías que están en el Apocalipsis. Son libros muy sencillos, son como historias favoritas, pero hay que saberlos entender. ¿Por qué? Porque tienen prácticamente muchos mensajes escondidos, debido a que muchas palabras que tienen, diríamos, mensajes simbólicos. Y ahí es donde nos interesa prácticamente que estés con nosotros. Así que esa es mi invitación para nuestro siguiente programa, nuestras siguientes meditaciones, conocer prácticamente las profecías de Daniel y el Apocalipsis. No te las pierdas, te hago esa invitación, porque cuando venga el Maestro Jesús, probablemente tú estés más convencido de que Él es el Señor y que nunca erraste tu vida al haber echado tu suerte a su lado. Así que es mi privilegio invitarte, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones para tu familia. Dios esté con nosotros. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo una conciencia de Jesucristo
es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición, para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.